Creo que a estas alturas ha quedado más que claro que la crisis en Venezuela se convirtió en algo mucho más grande que un simple problema interno. Nuestro país es ahora un tablero de juego en la gran disputa global entre dos potencias, Estados Unidos y China. Y es que la rivalidad entre estas dos superpotencias por controlar la región puso a Venezuela en el centro de un conflicto internacional que parece una nueva guerra fría. Por un lado, Estados Unidos despliega sus fuerzas en el Caribe bajo el argumento de la lucha antidroga, pero en realidad también es una presión militar para frenar la expansión de China. Por el otro lado, China responde defendiendo a Maduro y respaldando al régimen como su principal aliado en América Latina. Pero aquí hay algo que tenemos que tener claro. China utiliza a Venezuela como aliado en su guerra del opio para desestabilizar a Estados Unidos. Por lo tanto, el narcotráfico no es un asunto menor ni casual, sino que es un arma poderosa dentro de una confrontación geopolítica. Como consecuencia, este conflicto silencioso demuestra la poca soberanía que tenemos como país. Mientras las potencias deciden movimientos y estrategias diplomáticas, políticas y militares, el pueblo venezolano vive la destrucción de su economía, la corrupción rampante y una crisis social que no para. Lo peor de todo es que pocos parecen entender que Venezuela es solo un tablero en este juego global, y quienes tomen ventaja en este juego definirán el futuro político y económico de toda la región. Es en este escenario donde aparece un actor muy peculiar, Qatar, un país pequeño pero con una influencia desproporcionada que logró posicionarse como pieza clave en la política mundial por tener la mayor base militar de Estados Unidos en Medio Oriente, lo que lo convierte en un aliado estratégico de Washington. Aún así, Qatar mantiene vínculos estrechos con China, con grupos islamistas como Hamas y la Hermandad Musulmana y con varios regímenes autoritarios que comparten un mismo objetivo: desafiar y debilitar la hegemonía ideológica occidental que Estados Unidos representa. Es más, Qatar hasta ha jugado un papel clave como mediador del chavismo. Según un artículo del Miami Herald, los hermanos Rodríguez, figuras centrales del régimen venezolano, utilizaron a Qatar como intermediario para presentar a Estados Unidos una propuesta de transición que apartara a Maduro, pero que mantuviera el poder en manos de los chavistas. Este episodio revela cómo Qatar trasciende su papel de aliado de Washington y se consolida como un actor con influencia propia, capaz de negociar cualquier parte mientras protege sus propios intereses. Esto, por supuesto, representa una contradicción. ¿Por qué Estados Unidos, pese a su conflicto con China y su rechazo al chavismo, no rompe relaciones con Qatar? La respuesta es porque los gringos mantienen en ese país una de sus principales bases militares y entienden que Doha se ha vuelto indispensable para manejar los conflictos más delicados de esa región. En el fondo, esta contradicción demuestra cómo la geopolítica se mueve entre alianzas complejas y contradictorias, donde la moral y la justicia suelen quedar en segundo plano ante el poder y la conveniencia. Ahora bien, si Qatar mantiene esa base militar estadounidense, pero al mismo tiempo negocia con el chavismo, ¿cómo encaja China en esta ecuación? Pues aquí es en donde la diplomacia qatarí muestra su verdadero ingenio. Qatar también mantiene relaciones estrechas con Beijing. China ve en Qatar a un socio energético fundamental. Qatar es el mayor exportador mundial de gas natural licuado y China es el mayor importador. Por lo tanto, esa dependencia mutua crea un vínculo que trasciende las alianzas políticas tradicionales. Pero hay más. Qatar comparte con China una visión del mundo donde el orden hegemónico occidental no debe ser la única norma global. Es decir, ambos países promueven cada uno a su manera un sistema multipolar donde no todo pase por Washington. En mi opinión, esta es la clave para entender todo esto, y es aquí donde entra algo que muchos analistas pasan por alto: la dimensión ideológica de esta alianza, porque no estamos hablando solo de intereses económicos o estratégicos, sino de que hay una convergencia de visiones del mundo que une actores que en apariencia parecen incompatibles, pero que en realidad trabajan para un mismo fin. Si observamos Qatar y su relación con el islamismo político, esto queda más que claro. Qatar ha financiado y respaldado a la Hermandad Musulmana, a Hamas y a múltiples movimientos islamistas en la región. Pero entonces, ¿qué tiene esto que ver con China y con Venezuela? Y la respuesta es que mucho, porque lo que conecta a estos actores no es solo un enemigo común, o sea, el orden hegemónico americano, sino una forma similar de entender el poder y la sociedad. Y esto no es algo que yo esté inventando. La propia izquierda progresista ha reconocido abiertamente esta conexión. Por ejemplo, Judith Butler, una de las figuras más influyentes del feminismo y de la izquierda americana, ha afirmado que el islamismo forma parte de la izquierda global. Similarly, I think, understanding Hamas, Hezbollah as social movements that are progressive, that are on the left, that are part of a global left, is extremely important. Y no se trata de una declaración aislada.
sino de la continuación de una tradición intelectual que va desde Frantz Fanon y Jean-Paul Sartre hasta Angela Davis y Kimberly Crenshaw, quienes desde hace décadas veían en los movimientos de descolonización y en el islamismo político una fuerza revolucionaria contra lo que ellos ven como el imperialismo occidental. De hecho, la revolución iraní de 1979 mostró esta alianza en acción. La izquierda iraní colaboró con el islamismo de Jomeini para derrocar al Shah, aliado de Occidente. Si es verdad que después el islamismo traicionó y masacró a esa misma izquierda, pero el precedente quedó establecido. Cuando se trata de desafiar el poder occidental, estas fuerzas pueden unirse. Por eso es tan importante entender que el islamismo y el socialismo no son ideologías tan opuestas como a primera vista parecen. En teoría pueden diferir, uno invoca a Alá, el otro invoca la lucha de clases, pero en la práctica comparten muchas similitudes, y es que ambos sistemas se basan en controlar cada aspecto de la vida de las personas. La ley Sharia te dice cómo vestirte, qué comer, cómo relacionarte, qué pensar, cómo vivir. Del mismo modo, el socialismo también te dice cómo vestirte, qué comer, cómo relacionarte, qué pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que realmente conecta al islamismo político, el socialismo autoritario chino y al chavismo venezolano es su rechazo absoluto al concepto de libertad individual que define los valores occidentales. En estos sistemas, el individuo no existe como sujeto con derechos propios, sino únicamente como parte de un colectivo, la umma, el proletariado o el pueblo. Y la voluntad de ese colectivo es interpretada e impuesta por una élite que se considera dueña de la verdad absoluta sobre cómo debe organizarse una sociedad. Por eso Qatar puede mediar cómodamente entre China y el chavismo, porque hablan el mismo idioma de poder. Por eso también China puede reprimir brutalmente a sus musulmanes uigures mientras cooperan estratégicamente con Qatar, porque la compatibilidad no está en la teología o la teoría económica, sino en el modelo de control social. Mientras tanto, Qatar, desde su posición como mediador, entiende que puede hablar el lenguaje que cada actor necesita escuchar. Con Washington habla de estabilidad y transiciones ordenadas. Con Beijing habla de multipolaridad y respeto a la soberanía. Y con el chavismo habla de resistencia antiimperialista. Así que lo que une a todos estos actores es un rechazo visceral al sistema ideológico occidental, a sus valores, derechos individuales, economía de mercado, libertad de expresión y separación entre Estado y esfera privada. Para el islamismo político, el sistema occidental es una decadencia moral que permite que cada quien viva como quiera. Para China es una amenaza a su modelo de control total sobre la sociedad. Y para el chavismo es el obstáculo que impide su dominio absoluto sobre Venezuela. En consecuencia, esta convergencia antioccidental no necesita coherencia teológica o filosófica. Lo que importa es que todos estos actores ven en el debilitamiento de Estados Unidos y el orden occidental una oportunidad para imponer sus propios modelos de control social, sin la molesta interferencia de conceptos como derechos humanos, libertad de prensa o elecciones libres. Por eso, para China, que Qatar sea intermediario entre el chavismo y Estados Unidos es conveniente por varias razones. Primero, porque cualquier negociación que mantenga estable el régimen venezolano protege las inversiones chinas en el país. Más de 60.000 millones de dólares en préstamos a infraestructuras que Beijing no puede permitirse perder. Y segundo, porque mientras Qatar negocia, China puede mantener una distancia diplomática que le permite negar involucramiento directo si las cosas se complican. Es decir, Qatar actúa como el escudo perfecto. Entonces, tenemos un triángulo geopolítico interesante. Estados Unidos necesita a Qatar para su presencia militar en el Medio Oriente, China necesita a Qatar para su seguridad energética y como canal diplomático, y Qatar necesita a ambos para mantener su seguridad y relevancia global. Como resultado, Venezuela queda atrapada en medio de este triángulo. Qatar puede hablar con Washington sobre transiciones ordenadas, mientras simultáneamente le asegura a Beijing que sus intereses estarán protegidos. Al final, lo que estamos viendo es cómo un país entero se convierte en una moneda de cambio en una disputa global. Qatar juega su papel de intermediario, China protege sus inversiones, Estados Unidos intenta resguardar sus intereses y Venezuela simplemente sigue hundiéndose, porque en esta partida de ajedrez geopolítico nadie está jugando para salvar a Venezuela, están jugando para ganar su propio juego y Venezuela es solo el tablero donde lo hacen. The Qataris are the left hand of China, and Venezuela confirms it. America is 8 weeks into a military campaign against Venezuela and Colombia. And as I've said before, this is just a cover story. Yes, we're taking out narco-terrorists and making socialist dictators quake, but really, this is an all-out war against communist China and China's grip on the weakest chains in our hemisphere. China owns Venezuela. $60 billion in debt with every port controlled by China doesn't take a genius to figure that out. But a new angle of the story has just emerged. So whenever you hear Qatar, think China.
Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que esta información les sea de ayuda para entender un poquito mejor la situación que está pasando en Venezuela. Yo sé que es complicado. Está Qatar, Estados Unidos, China, todo un escenario geopolítico muy complicado de verdad, pero yo creo que es necesario entenderlo. En el próximo video voy a hablar de María Corina otra vez, porque el mes ya se está acabando y ya casi pasó un mes desde que le dieron el premio Nobel. Entonces tengo que hablar de lo que ha hecho, o mejor dicho, de lo que no ha hecho. Entonces bueno, manténganse pendientes con eso. Muchas gracias por todo el apoyo y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.